¿Qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. El día de hoy estamos aquí en la oficina intergrupal de Zapopan. Tenemos de invitado el día de hoy al compañero Aarón. Aarón, ¿te gustas presentar? Sí, buenas tardes. Yo soy Aarón, alcohólico, del grupo La Primavera del 21 Distrito. Bienvenido, Aarón. Es un gusto tenerte aquí con nosotros. Nomás para ponerlos en un poquito de contexto, Aarón fue el coordinador de esta oficina intergrupal de Zapopan el año pasado. Y también desarrollaste algunos otros servicios, ¿no? Estuviste como ROI y luego te fuiste de ROI directamente a coordinador alterno, recuerdo, ¿no? Sí, no, en esta mi segunda etapa en la oficina intergrupal de Zapopan, ya fue cuando me tocó ser coordinador. Yo había sido antes, hace 13 años, ROI, Ah, ok, ok. y también tuve algunos servicios. Fui tesorero y también tuve la venta de literatura. Ah, va, Y va, va. ya en mi segunda vuelta ya me tocó ser coordinador. Directito y sin escalas. Qué bueno, Aarón. Para comenzar con esta charla, Aarón, normalmente me gustaría poner en contexto a la gente que, pues a grosso modo, quién es nuestro invitado, quién es Aarón, este, cómo empieza a tener contacto con la bebida, Aarón. Yo creo que como la mayoría, por el enfado, por el ganas de convivir, de disfrutar, de integrarse. Y de esa manera yo desde muy pequeño, yo hice contacto con el alcohol, inclusive demasiado pequeño, en un lugar donde yo nací, se llama Cuernavaca, en el estado de Morelos. Yo ahí empecé a probar el licor siendo muy pequeño, de unos 5 años aproximadamente. Cuando yo viví en esa ciudad, proliferaban muchas cantinas en la ciudad de Cuernavaca. Y ocurre que mis padres eran comerciantes y pues yo andaba en los puestos donde ellos vendían y mucha gente me conocía. Por eso era hasta curioso ver a un niño entrar en las cervecerías, ¿verdad? Entonces desde ahí yo empecé a probar el alcohol con los borrachitos que tomaban en esas cantinas, me ofrecían pulque, más que nada era pulque y cerveza con lo que yo empecé, pero siendo muy pequeño. Sí. Y tu primer contacto con el alcohol es a los 5 años aprox. Pero desde ahí empiezas a beber ya, o cuándo es cuando empieza ya tu alcoholismo un poco más marcado, ¿a qué edad? Ya en la adolescencia, como a los 15 años, ya empecé yo a beber. Ya ahí De, tuviste tu primera borrachera. de mi primera borrachera a los 15 años. Vomité un carro. Vomité un carro muy bonito, un Mustang. No me recuerdo el modelo, pero me vomité dentro del carro en esas primeras borracheras. Sí. Y pues la lógica, lo que ocurre, la alegría, el desenfado, el desmadre con los jóvenes y pues poco a poco me fui metiendo. Un tiempo sí bebí mucho tiempo a esa edad, pero lo dejé también un tiempo, dejé de beber como unos 12 años En seco. en seco. A partir de los 20 años yo dejé de beber. ¿Por qué? O sea, ¿hubo alguna razón en particular o No, nomás? ninguna, simple y sencillamente lo dejé. Me casé con una mujer y dejé de beber. Alrededor de unos 10 años más o menos me estuve seco, hasta los tuétanos. ¿Y este periodo que tuviste de abstinencia había como esa obsesión o antojo o algo? ¿O no era algo relevante? No, no había obsesión por beber, no. Mucha neurosis sí, había mucha neurosis, ¿ya? Y a causa de eso, tuve problemas incluso yo sin beber, ¿ya? En el hogar con mi esposa, ¿ya? Con los hijos, ¿ya? Sí, muy ingobernable, aunque no bebía, ¿sí? Sí me mantuve abstemio alrededor de unos 10 años. Y vuelvo a beber como a los 30 empiezo a beber. Entonces sí, machín. ¿Ya? ¿Y por qué recuerdas cuál fue la razón por la que vuelves a tener contacto con el alcohol? ¿O fue nada más así un día de decir, déjame echar una cerveza?
Problemas en el hogar, discrepancias con la esposa, básicamente fue eso, ¿sí? Normalmente en los matrimonios cuando no hay así mucha compatibilidad hay lucha de egos y eso disparó mi manera de beber, ¿verdad? Muchas desavenencias, ¿sí? Pleitos incluso. eh, Poco a poco, sin darme cuenta, no puedo precisar en qué momento, cuándo empecé ni cómo, pero cuando me di cuenta ya estaba yo bien engranado pues en el alcohol, pero machín, ¿sí? A ese tiempo, a estos 30 años, ¿cuántos hijos tenías ya? Creo que todos, ¿Cuántos son todos? seis, Ah, ok. seis hijos. Ya tenía a mis 6 hijos a esa edad, cuando empecé a beber ya tenía a mis 6 hijos. ¿Ya? ¿Y cómo se empieza a desarrollar el alcoholismo en esta ya segunda etapa? Es decir, normalmente la mayoría de gente cuando empezamos a beber, pues algunos testimonios dicen que lo hicieron gradual, ¿no? O sea, que lo disfrutaron las primeras borracheras, a lo mejor unos 2, 3 años y después poco a poco se fue haciendo un poco más complejo. En tu caso, ¿fue así? ¿Fue gradual o desde que vuelves a hacer contacto con el alcohol volviste a usar? Sí, no, mi alcoholismo ya cuando volví a hacer contacto con él, con el alcohol, no fue gradual, fue muy fuerte, ¿sí? Y pues casi más que para disfrutar, como para escapar de los problemas con familiares y eso, más que buscar disfrutar, inclusive buscar romances afuera, no, nada de eso me llamó, simplemente así lo veía yo, tratar de fugarme, nada más. ¿Ya? Pero sí bebí desde que la agarré, de las primeras veces, hasta perderme casi muchas veces. Fíjate que esa parte me causa curiosidad porque hay como esas primeras copas como que juegan un rol muy importante en la desconexión del ser humano, ¿no? De la realidad, como que te hacen creer que, bueno, en realidad lo disfruta uno al principio, ¿no? O sea, como que te da esa, dice, creo que el 11.º capítulo, esa sensación de que la vida es bella y la chingada, ¿no? Aarón, ¿y cuánto tiempo dura este proceso de alcoholismo después de los 30 hasta llegar a Alcohólicos Anónimos? Fueron alrededor de entre 10 y 12 años, no puedo precisar exactamente cuánto, fueron 10, 12 años de beber de manera muy excesiva, pero muy descontrolada, como se dice, eh, muy persistente, muy pertinaz, casi sin espacios de dejar de beber así, por un tiempo no. Ya cuando vi el desastre pues que estaba ocurriendo a mi alrededor, con mi familia, incluso conmigo mismo, con mi negocio más que nada, empecé a hacer algunos intentos muy leves, ¿verdad? No con mucha decisión, ¿verdad? Pero sí quise, ya de las últimas veces, ¿sí? Al principio no, ¿sí? Y ya cuando vi pues ya que sí me estaba causando daño y a los que dependían de mí, sí hubo algunos intentos por dejarlo, pero nunca lo conseguí. ¿Y hubo advertencias familiares, es decir, tu esposa, tus hijos? ¿Cuál era la percepción de ellos hacia ti sobre tu forma de beber? Sí, mis hijos se dieron cuenta que algo no estaba bien en mí y que había muchos problemas en la casa, más que nada ocasionados por mi forma de ser y de beber, de emborracharme. Y sí hubo muchos altercados con los hijos, muchas reclamos incluso de mis hijos, pues, ¿verdad? Que los estaba descuidando y que ellos ocupaban, pues, mi apoyo. ¿Verdad? Pero incluso eso no hizo mella en mí, yo me daba cuenta, pues, ¿verdad? Que sí, que realmente tenían razón en esas situaciones en las que había discusiones en el hogar. Y yo me daba cuenta plenamente de que ellos sí tenían razón en todas sus quejas, ¿no? El problema es que
Y un tiempo yo no quería, yo los ignoraba, pues no me importaba. Aunque me daba cuenta que tenían razón, el ego, el tratar de fugarme, el evadir mis responsabilidades, pues no me hacía entrar en razón, ¿no? No me llegaba aquella idea que tenemos todos los seres humanos de sentido común de parar cuando ve uno el peligro, ¿no? Yo seguía adelante siempre. ¿Y había en alguna ocasión recuerdas si había como esa intención de realmente parar y que no podías o no hay alguna situación de estas? Ya en las últimas veces sí, yo ya tuve algunas promesas para mis hijos incluso, pero más para mi esposa, ¿sí? De querer dejarlo, pues, ¿verdad? De querer dejar de beber. Y realmente nunca lo conseguí, se hacía intentos, se hacía propósitos, veía yo que necesitaba, me di cuenta que necesitaba yo dejar de beber. Y algunas veces intenté dejarlo, pero no pude. Dejaba de beber unos días, tal vez una semana. No recuerdo haber dejado de beber un mes. Nunca pude dejar de beber un mes. Si acaso eran una semana, un par de semanas nada más. Y sí, hice promesas, verdaderas promesas, porque algunas veces sí fui honesto en querer dejarlo, en querer cambiar, pero pues nunca pude, nunca acudí a alguien o a algo a que me ayudara pues con esa idea que yo tenía de parar de beber, como siempre lo intenté solo, pues nunca lo conseguí. No, pues que sí se vuelve complicado. Aaron, entre lo que estabas mencionando hace un momento, también decías que empezó a haber problemas en el trabajo. ¿Qué era lo que tú empezaste a identificar, estos problemas? Empecé a quedarle mal a la gente, yo tenía muchos clientes en mi trabajo en el que yo me desempeño, tenía buena cartera de clientes, pero por mi forma de ver, empecé a quedarle mal a mis clientes y me dejaron de dar trabajo. Me dejaron de dar trabajo porque incluso fueron a buscarme y muchas veces me encontraron o con la resaca o incluso bebiendo. Y fue la manera pues de que mi negocio se fue para abajo. Y ya fue cuando empecé pues yo a ver de qué manera podía hacerlo y hasta que con el tiempo pues me decudí a Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Y fue la única manera. Pero para eso tuvo que pasar un buen tiempo. ¿Cómo son los días previos a que Aarón llegue a Alcohólicos Anónimos? Porque generalmente, bueno, por, generalidad, todos llegamos después de alguna situación o algún altercado, ¿no? ¿Cómo es en tu caso? Yo llegué porque mi esposa me iba a dejar. ¿Ya? Yo la corrí muchas veces en los pleitos que teníamos, muchas veces la corría de la casa, pues decía que si no quería estar conmigo que se fuera. ¿Ya? Y no, pues nunca me hizo caso, siempre se quedó, pero el día que me dijo que ya se iba, Ese sí le creíste. ese día sí le creí, y ese día llegué a Alcohólicos Anónimos. ¿Ya? ¿Fue después de una borrachera o ya era el hartazgo general? Era el hartazgo, porque en esa ocasión yo llegué, no sé, de fuera y encontré a mi esposa haciendo maletas. ¿Ya? Que dices, Y, nos vamos de viaje. y le pregunté que qué estaba haciendo, me decía pues que ya no me aguantaba, que ya estaba harta de mí y que se iba. ¿Ya? Y en ese momento, como dice por ahí, sentí el terror. ¿Ya? Sentí el terror y me di cuenta de lo pequeño que es uno cuando se va a aquella parte que lo apoya a uno, aquella persona de la que uno depende, y uno maneja mucho aquí las dependencias. Y eso fue lo que me acercó a Alcohólicos Anónimos, ¿sí? El miedo de quedarme solo. ¿Y cómo es que en la mente de Aarón se sabe que en Alcohólicos Anónimos se deja de beber? ¿Cómo es que él sabe que ahí le pueden ayudar? Yo ya tenía alguna noción de Alcohólicos Anónimos
Una vecina de nosotros le prestaba a mi esposa literatura de Alcohólicos Anónimos. Entonces de esas veces que yo me ponía a reflexionar y que aquellos intentos que yo quería dejar de beber, en ese tiempo que yo empecé a querer dejarlo, a hacer esfuerzos por dejarlo, yo me iba a pastar vacas, porque en ese tiempo teníamos vacas nosotros, me iba a pastar vacas y me llevaba literatura que esa vecina le prestaba a mi esposa. Ay, Yo, pues es que yo, eres un ávido lector, ¿verdad? Ok, ok, ok. y yo entonces empecé a leer literatura de Alcohólicos Anónimos y empecé a ver, pues, a tener la noción de que había algo que me podía ayudar. Entonces, ya cuando sucedió eso, que comenté de que mi esposa me iba a dejar, pues yo ya tenía algo de información de Alcohólicos Anónimos de lo que yo leía. En esa vez, pues, que yo me iba a pastar vacas. ¿Verdad? Y fue la manera en que yo sabía que ahí podía. ¿Alguna vez, eso ya es algo que me causa curiosidad, de lo que tú leías, creías que a lo mejor con eso bastaba para que tú te mantuvieras abstemio o nomás lo leías por pasar el rato? O sea, no, si había un entendimiento de, pues ya leí esto y ya ahora sí voy a poder mantenerme sin beber. O realmente no había ese pensamiento. Había una idea de que podía ser una solución para mí. No sabía cómo, pero me daba la impresión que podía ayudarme, ¿sí? No solamente leyendo, solamente, no. Que yo podía ver una solución no solamente leyendo, acercándome, pues, Ok, siempre, a o un, sea, desde el principio sabías uh-huh. que o sea, era bueno la lectura, pero al final del día había que acercarse al grupo. Sí, no con solo leer, yo me daba cuenta que con eso no lo iba a librar, ¿sí? Pero sí me enteré de Alcohólicos Anónimos a través de esas lecturas, ¿sí? Y lo que más me reflejaba eran los historiales, las experiencias redactadas en la revista Plenitud, ¿sí? Y en criterios profesionales, porque también me gustaba leer los criterios profesionales, ¿ya? De gente que no tiene el problema, pero que entiende a los alcohólicos y que en sus escritos en esta revista Plenitud abundan y sondean la mente del alcohólico. Entonces, esas dos partes de la revista me gustaban. Y alguno que otro folleto de la literatura de Alcohólicos Anónimos. Órale. ¿Y cómo se siente Aarón en esta primera reunión de Alcohólicos Anónimos? ¿Cómo es el recibimiento? ¿Te acuerdas? La primera junta. Ujú. Sí, aquí quiero la suspicacia de todo alcohólico, cuando menos la mía, de que yo sospeché de que mi mujer les había de contar pues cómo era yo con ella y con mis hijos. Eh, Pensé que me había ido a balconear cuando escuché a mis compañeros sus experiencias. Con el tiempo comprendí pues que somos personas muy similares, que hicimos las mismas cosas con diferentes lugares, ¿no? Pero de momento esa impresión tuve, que mi esposa ya había ido antes al grupo y que ya les había comentado pues cómo era yo con ella, cómo me comportaba, ¿no? Este, pero algo, lo que sí, esa fue una, porque fueron dos partes las que yo vi. Una esa, que yo sospeché de que mis compañeros hablaron de mí porque mi esposa los había puesto al corriente antes de que yo llegara. La otra es la sorpresa de que no escuché ahí lo que uno escucha y lo que uno comparte cuando está uno bebiendo con los amigos, ¿verdad? Que uno nada más comenta las ganadas o en su falacia de uno, pues, las grandes dotes y lo fregón que uno es, presumiendo lo que uno no es, casi siempre. Y en la primera reunión, lo que me impactó fue la honestidad de los compañeros que me compartieron la soledad, el fracaso, la frustración, ¿ya? Y hubo una conexión ahí, ¿ya? Tanto que en mi primera reunión,
cuando nos reciben, así como nos reciben los grupos tradicionales, que nos preguntan qué nos parece, nos ha parecido esa primera reunión que está dedicada pues como una especie de información. Y desde la primera vez yo subí a tribuna. ¿Sí? ¿Qué dije? Ahorita no recuerdo, pero sentí la gran necesidad de subir y expresar algo. ¿Sí? Fue algo, fue una grata sorpresa para mí, O sea la que hubo primera reunión. como dos lados, ¿no? La idea de que te estaban balconeando y les contaron, y por otra parte como esa sensación de pertenecer, ¿no? Me imagino. Aaron, y cuando ya ingresas a Alcohólicos Anónimos, empezamos a practicar pues el programa de Alcohólicos Anónimos, en particular esta parte de el primer paso, la aceptación del alcoholismo. Por lo que tú comentas, ya había cierto reconocimiento sobre la enfermedad, pero ¿cómo es el proceso de aceptación de este primer paso y más o menos cuánto tiempo tardó Aaron en darlo? Bueno, el dejar de beber lo conseguí luego, ¿sí? Y la aceptación, eso a mí me costó mucho trabajo, aunque dejé de beber, todavía la soberbia, el ego, el orgullo, se seguía sublevando, se seguía presentando, aunque yo dejé de beber y empecé pues a ver beneficios, más que nada económicos, ¿ya? Primero. Pero en mí mi proceso fue muy caótico, sí. Yo sabía que lo necesitaba, que tenía que estar en el grupo, pero todavía no me convencía de que yo tenía que aceptar ya por siempre que era un alcohólico, sí. Eso tardó yo creo que un par de años en que yo aceptara por fin que yo era mi lugar definitivo, Alcohólicos Anónimos, aunque dejé de beber luego, sí. Este, ya después de ese tiempo vino la primera rendición, ¿verdad? Del ego y del orgullo. ¿Qué Ya, provoca esta rendición? ¿Hubo algún sí. acontecimiento en específico que hace que haya ese despertar, si lo podemos llamar de alguna forma? Empecé a vivir, tener experiencias espirituales, no el despertar espiritual como se entiende, ¿no? Experiencias espirituales que son, que te van llegando así de repente sin darte cuenta, ¿sí? Una cosa que empecé a dejar de discutir con mi esposa, ¿sí? Después de un tiempo, aunque ella estaba celosa de Alcohólicos Anónimos, porque primero yo no hacía pie en la casa por mi forma de beber, ¿no? Porque yo me escapaba para beber en otro lado. Rara vez bebía yo en la casa, siempre me salía a beber afuera. Entonces empecé a ver que las discusiones bajaron pero mucho, ¿sí? Ya mi esposa empezó a ver la vida de otra manera, empezó a discutir menos porque cuando de esos 2 años para atrás, sí seguía, aunque yo había dejado de beber, seguía habiendo muchas discusiones porque uno no se recupera del todo bien desde el primer día, ¿verdad? No, las actitudes mías seguían presentándose igual como cuando bebía, a veces peor, ya estando en Alcohólicos Anónimos, ¿sí? Pues con el tiempo, empecé a dejar de discutir con mi esposa, ¿ya? Empecé a ver de otra manera a mis hijos, ¿sí? Empecé a dejar de etiquetar a mis compañeros, ¿sí? Porque primero yo me sentí bien, apapachado, amado, fui muy cuidado, ¿sí? Pero después, empecé a empecé a cargar a mis compañeros, ¿sí? Empecé a verles defectos y todo eso, y era cuestión de que yo no estaba trabajando en mi proceso, ¿sí? Más allá dejé de beber. ¿Eh? Y como yo recuerdo que más o menos como a los 2 años, empecé a dejar de cargar a mis compañeros, ¿sí? Empecé a darme cuenta que ellos me habían aceptado y yo al tiempo no los había aceptado como eran. Entonces, ahí empezaron los cambios.
Inclusive empecé a tener atracción por mi esposa, de que mucho tiempo cuando yo me enfrascaba, por eso me iba a beber, porque no nos ligaba nada, aunque teníamos hijos, ya teníamos tiempo juntos, prácticamente no teníamos nada que nos uniera. Entonces a los 2 años empezó incluso una relación muy buena entre mi esposa y yo, ¿verdad? Incluso con Y mis la hijos. parte ingobernable que menciona el primer paso de, pues que ya ves que dice, ¿no? Que aceptamos que somos impotentes ante el alcohol y que nuestra vida se ha vuelto ingobernable. ¿Pudiste hacer algunos mejoras tal vez en esta parte de la ingobernabilidad? Ah, sí, porque yo seguía muy neurótico, ¿sí? Yo, como ya había dejado de ver y no sé qué ocurre cuando uno deja de ver forzado, no porque uno de veras lo haya querido o haya tomado resolución, sino forzado a dejar de beber. En mi caso fue terrible, ¿sí? Yo tenía una neurosis constante, ¿sí? Y con mis hijos siempre explotaba, ¿sí? Ya, con mi esposa, exigiéndoles pues que trabajaran más de lo que yo veía pues que trabajaban. No, muy mal, ¿sí? Pues con el tiempo, como digo, empecé a ver de manera diferente. El apadrinamiento tuvo que ver mucho ahí, ¿sí? Afortunadamente me apadriné, no luego, me apadriné al tiempo, ¿sí? Y eso vino al rescate, ¿sí? El padrino tiene la experiencia y se da cuenta cuando uno anda mal, aunque no le compartas, ¿ya? Pero yo siempre le compartía. el- tuve, tuve la fortuna de tener un buen padrino, de que como yo no tengo religión, yo le dije a mi padrino pues que yo no tenía religión, ¿ya? Y que no me hiciera, que no me obligara a rezar, ni a hincarme, ni a nada de eso, y que yo podía hacer todo lo que él me pidiera, menos eso, ¿ya? Entonces, mi padrino me aceptó así como yo era, y vino al rescate eso, y por eso fue el parteaguas, el apadrinamiento, ¿sí? Inclusive tuve que hacer cambios en mi manera de ser porque yo le compartía. Que llegaba yo a la casa y el piso no estaba trapeado, los fregaderos llenos de trastes, ¿ya? Entonces él me decía, ¿no te gusta el piso sucio? Y eso, no me gusta. Límpielo. Ah, tú lo vas a trapear de ahí en adelante, porque a ti no te gusta. Pues me pegaba yo, quería que mi padrino me diera otras sugerencias, pues, ¿eh? Y me daba otras sugerencias que iban en contra, pues, de mi ego. Y ya con el tiempo me di cuenta, pues, ¿verdad? Que por qué me daba esa sugerencia, ¿no? Con el tiempo me di cuenta, pues, que eran pinchazos Al ego. al ego. Aarón, y luego después de que empiezas a practicar este primer paso, llega la parte en la que a través del estadía en Alcohólicos Anónimos debes de hacer el inventario, ese análisis de tu conducta cuando bebías y posterior después de que llegas a Alcohólicos Anónimos, cómo te va en esta parte en la que pues tienes que empezar a analizar tu conducta y que a veces pues no es tan agradable. Una de las partes que me ayudó mucho, yo vivo en un pueblo cercano a un bosque, ¿sí? Una de las cosas que a mí me ayudó mucho es que como yo tengo el bosque para cuando yo me sentía mal o tenía el propósito de meditar, porque aquí en Alcohólicos Anónimos también se hace énfasis tanto en la oración como la meditación, ¿sí? Pero como yo no creo, sí le di mucha importancia a la meditación, entonces yo me iba al bosque, ¿sí? Y me quedaba solo allá, horas, ¿sí? En silencio, cavilando, reflexionando, ¿sí? Y claro, también con una cierta guía, ¿sí? Eso ayudó mucho para bajar aquella neurosis que yo tenía siempre presente, ¿eh? Y aparte empecé a ver que la gente era importante también, ¿eh? Que también tenía su punto de vista y que muchas veces no era diferente al mío, entonces, pero eso ya fue con más tiempo, pero ya cuando empezó a bajar la neurosis fue de esa manera también, eso ayudó mucho, la meditación, ¿ya? Y en tu proceso
¿Hiciste la práctica esta de escribir tu cuarto paso o no lo hiciste así como va marcado en el cuarto paso? Yo también le dije que escribía lo que dijera, pero como hice ese que dice que se echa un clavado al interior, y pues aparte de mis hijos y de mi esposa, pues no tuve conflictos con nadie, ¿sí? Entonces, sí escribí algo. Muchos dicen que llenan libretas y libretas. No, yo no llené tanto, ¿sí? Este, fue poco, pero sí el daño, aunque fue poco lo que escribí, pero en eso que escribí fue mucho daño el que yo hice, a mis hijos. Una cosa que me ha pesado, me va a pesar todo el tiempo. Ya he superado, o sea, no ando cargando ni mucho menos, que yo, les di mucha chinga a mis hijos y prácticamente no les di estudios, y más a dos chicas que tengo, les quité las oportunidades y es algo pues que es un daño muy grande que yo hice y me va a perseguir pues hasta que yo me vaya, porque ya después sí quise inducirlas a que estudiaran, pero ya no lo quisieron, ya algo se había roto por ahí dentro de ellas, yo creo, y ya no lo quisieron, aunque ahora son unas personas muy positivas, alegres incluso, pero sí, eso es un gran daño que yo hice. Golpes, casi no golpeé a mis hijos, pero sí les hice mucho daño con mi neurosis y con la neurosis de mi mujer, porque ahí estábamos a la par. Y entre ella y yo sí les dimos en su madre, pues, Sí, a los dice por ahí, muchachos. no me acuerdo qué tema, pero dice que cualquier persona que conviva con un alcohólico automáticamente se convierte en otro, ¿no? Otro neurótico. ¿Y cómo practicaste esta cuestión de la catarsis? ¿Fue a nivel apadrinamiento, a nivel grupo? ¿Cómo, cómo lo practicaste? Más que nada con el padrino. En la tribuna, pues lo que podía compartir y lo que sentía que no, si se divulgaba, no, no causara daño. A mí ya no tanto. Yo por mí no me preocupaba porque yo ya estaba en un lugar seguro. Más que nada, mi esposa y mis hijos. Este, Aquí quiero hacer énfasis o quiero comentar que no lo hice porque se dieron muchas situaciones de grupos donde yo llegué de rompimientos de anonimato, en el grupo, ¿sí? Y causaron conflictos con compañeros de mi grupo. Yo llegué a un grupo en la venta del astillero y por eso ocasionó retirada de compañeros por lo mismo. Entonces yo me cuidé de eso. Aparte de que mi padrino no era del grupo, era de un grupo de un distrito vecino. Entonces ya haces este análisis y bueno, creo que ya hablaste un poquito de la reparación, creo que el reajuste de las relaciones interpersonales, pues a lo que me estás diciendo fue más enfocado a tu familia, ¿no? ¿Correcto? Sí, sí, inclusive hoy podría decir que me llevo hasta de maravilla con mis hijos, con mis nietos, sí, pero no con todos. Con 5 de ellos me la llevo de perlas, de perlas de veras. Este, pero con uno no. Uno no ha perdonado, no me ha perdonado las cosas que yo les hice. Y con mi esposa, pues hubo un rompimiento ya definitivo también ella. Aunque yo intenté después, porque sí cambié, o sea, sí hice muchas cosas. La apoyé en muchas cosas que ella, muchas iniciativas que ella tenía, negocios que ella generaba y que buscaba apoyo, claro, siempre la apoyé, pero nunca, nunca, realmente ella perdonó todas las cosas que yo le hice. Y pues no estuvo obligada pues a perdonarme, pero yo hice lo propio. Yo barrí el lado de mi banqueta, hice hasta lo imposible, ¿sí? Y pues muchas veces hay cosas pues que no tienen reparación. En este caso, pues con mi esposa y con este hijo mío. Y este proceso de aceptar que no todo se puede arreglar,
¿cómo lo tomaste? ¿Fue algo que te tambaleó o si fue como fuiste muy minucioso y guiado con mucha cautela? No, ya estaba apadrinado, ya estaba apadrinado, incluso el mismo apadrinamiento antes, porque estuve, mucho antes de esto, cuando dije pues que yo ya estaba en Alcohólicos Anónimos, pero seguía igual de neurótico o peor, estuvimos a punto de romper, mi esposa y yo, y con mis hijos se hicieron dos bandos, ¿verdad? No, se puso fea la cosa un tiempo, sí. Era una guerra campal, entre mi esposa y mis hijos, ¿verdad? Y la cosa se dividió, tres apoyaban a mi esposa y tres estaban conmigo, la cosa pues fea, antes, ¿verdad? Pero ya con el apareamiento, en esa vez que estuve a punto de tronar, yo también, yo todo le compartí al padrino, ¿sí? Yo le decía pues que yo no me quería separar, porque mi esposa en esa ocasión también ya se iba. Después de que llegué a Alcohólicos Anónimos, otra vez ocurrió en que se iba a ir, ¿verdad? Y yo le dije a mi padrino pues que yo quería a mi esposa y que pues no quería que se fuera, ¿verdad? No quería separarme de ella. Y ya me dio algunas sugerencias, las llevé a cabo. Me sugirió que a veces también se ocupa ayuda profesional y fuimos a ver al psicólogo, como decía mi esposa, pues de que no tronáramos así nomás, ¿verdad? Que hiciéramos uno, dos, tres intentos, los que fueran necesarios, ¿verdad? Para arreglar las cosas. Y pues fuimos, tanto fue así que sí, fuimos a ver a un psicólogo, ¿sí? Y las cosas, se empezaron a componer y nos llevamos a llegar bien, incluso a tener, buenas, buenas vivencias entre mi esposa y yo, pero yo creo que dentro de algo seguía latente dentro de ella, que al último renació aquel rencor, aquel resentimiento hacia mí, y al último sí, pero yo ya más plantado, más firme, pues ya vi que ya, pues no había solución realmente, ¿no? Ya era imposible. Oye, Aaron, hace un momento tú decías que no tienes religión y que no crees. El siguiente punto menciona que pues, lo llaman la dependencia de un poder superior. ¿Cómo interpretaron esta parte? Sí, ¿cómo lo practicó? ¿Cómo lo ha sobrellevado respetando sus creencias? Bueno, esto de que yo no creo, lo tengo desde, por así decirlo, de hace más de 50 años. Pues. Yo a los 12 años, más o menos, también no puedo precisar la edad exacta, pero más o menos yo tenía 12 años. Y yo ahí ya tomé la decisión de no creer, de no ejercer ninguna religión. Mi madre sí me llevaba pues a su iglesia y eso pues, pero me di cuenta que eso no era para mí y yo desde los 12 años decidí pues que no, pues no, que yo no iba a tener ninguna religión a partir de ese momento. ¿Ah? Y cómo manejé ahora que para poder yo tener de qué agarrarme, de qué anclarme, pues la misma literatura lo dice, si no tenemos religión, el propio grupo puede ser para empezar un poder superior y yo así lo tomé. Yo vi que había personas que que algún tiempo tuvieron el problema igual que el mío, o peor a lo mejor, pero que ya vivían de manera diferente, ¿sí? Y yo vi en ellos algo que yo no tenía y yo traté de conseguir eso, lo que ellos tenían y yo no. ¿Ya? Y para mí yo lo manejé de ese modo, ¿sí? Yo lo manejé de esa manera. Y la cuestión de la fe, que muchos la relacionan con Dios y eso, yo la fe la veo en las personas, en su modo de ser, en de conseguir un propósito y trabajar por ello. ¿Ya? Por ahí en nuestra jerga alcohólica dice que la fe sin obras es fe muerta. Entonces yo vi la fe de ese modo, de hacer cosas, de tener un propósito, llevarlo a cabo y conseguirlo, trabajar para ello. Para mí eso es la fe. ¿Sí? ¿Y no pensaste cuando ingresas a Alcohólicos Anónimos que esta parte pudiera ser un poco más difícil? ¿O desde el principio
lo captaste tal cual de que tenías la misma oportunidad que cualquiera que sí creyera. Sí, como digo, a mí, eh, yo desde que aprendí a leer, yo fui un ávido, lector, sí. Y por ahí en la historia de Alcohólicos Anónimos se habla de los agnósticos y de los ateos que ampliaron la puerta de Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Entonces no fue un obstáculo para mí, inclusive con mi apadrinamiento, por eso yo, con el padrino yo le hice ver, pues, que yo no podía hacer ciertas cosas porque, simple y sencillamente porque no creo, ¿verdad? Yo más bien creo en lo que veo, en lo que es real, que en algo, pues, que nadie puede asegurar, nadie puede atestiguar. Y ya por último, Aarón, esta parte de trabajar con los demás, ¿qué papel jugó en tu proceso de recuperación? Y fue fundamental trabajar con los demás, ¿Por qué? porque se desprende uno de su tiempo, ¿sí? Empieza uno a ver que a lo mejor la experiencia mía o la de otro compañero, cuando va uno a transmitir el mensaje, eh, puede ser la salvación o la oportunidad para aquella familia que está todavía en las tinieblas, y cuando va uno a transmitir el mensaje de cualquier manera, de manera personal o en grupo, dándole oída a la quinta tradición, yo me di cuenta de que yo desperdicié mucho tiempo destruyéndome, destruyendo a mis seres queridos, y que podía disponer de tiempo para llevar el mensaje, aquello que yo había encontrado, y compartirlo con las personas que todavía no han encontrado la solución a los problemas, pues, ¿verdad?, que cada quien puede tener. Y en tu proceso de recuperación, a lo mejor al principio hubo reticencia por tu parte a desprenderte, a hacer el servicio, o siempre estuviste al pie del cañón. No hubo reticencia. Menciono pues que hubo más o menos 2 años en que yo no me aceptaba. Inclusive el grupo que yo llegué, yo no estuve en los 2 primeros aniversarios del grupo. Por lo mismo, sí. No, yo estaba bien mal, ¿sí? Yo sí, como siempre he tenido vehículos, pues, yo le decía, no, yo sí le llevo sus cosas, ¿verdad?, la comida, las mesas, lo que sea, pero yo ahí los dejo, yo me pinto de colores, sí, era un caso perdido, sí, realmente ingobernable, realmente, ¿verdad? Ya con el tiempo ya vino, pues, aquella paz, ¿verdad?, aquella tranquilidad, pero sí me costó mucho, mucho. Y si entre la comunidad hubiera personas que a lo mejor están en ese proceso, ¿qué les dirías? No, les tengo paciencia a toda esa gente porque yo fui así, sí. Yo no me enojo con las personas y más con los nuevos que se reflejan conmigo, con mi forma de ser cuando yo llego a Alcohólicos Anónimos. Yo no me enojo. Yo trato de ver la manera en cómo poder ayudarlos, ¿verdad?, tenerle mucha paciencia, porque a mí me tuvieron mucha paciencia mis compañeros, ¿verdad? Entonces hoy es lo contrario con los viejos. Inclusive hasta los viejos ya les tengo mucha, mucha paciencia, No, me porque yo ya imagino. soy viejo, ¿verdad? No porque yo sea viejo, porque yo ya he visto la vida de otra manera, muy diferente, sí. Hoy sé que estamos enfermos, ya sea que seamos nuevos o viejos, ¿ya? Y a veces falta escuchar, escuchar a las personas, y tolerarlas, aceptarlas, ¿ya?, tenerles paciencia, más que nada paciencia, ¿ya? Muy bien, ¿no? Pues creo que ya llegamos a Órale. la cúspide de esta entrevista, Aaron. Eh, Algo que me gusta preguntar es si hay algo que te hubiera gustado que te hubiera preguntado y a lo mejor no pregunté, algo que quieras compartir de manera adicional, porque también cabe mencionar que nos escuchan muchos compañeros de la comunidad y pues bueno, algo que quisieras mencionar ya como último acto. Una cosa, bueno, no tanto que me preguntabas, pero algo que quiero compartir es que yo hoy me siento bien agradecido de haber tenido acceso a este programa de Alcohólicos Anónimos, sí, porque de otra manera no sé qué hubiera sido de mí, sí. Y quiero compartir un poco del servicio, no mucho,
que sí, a lo mejor sí he cometido errores, ¿verdad? Porque somos humanos, a lo mejor pude haberse hecho mejor las cosas, pero me siento tranquilo, pensando que viene gente nueva y que ellos pueden tomar lectura de los errores que cometemos los que vamos adelante para que ellos no los cometan, ¿verdad? Y que yo empecé con el servicio al revés, primero hice servicios generales y después oficinas intergrupales, por lo mismo de que es mucho trabajo de la oficina intergrupal. Yo nunca escuché nada de la oficina intergrupal, por eso primero mi primer servicio fue de RCG. ¿Ya? Ya me enteré después que había oficina intergrupal hasta mucho tiempo después. ¿Ya? Nada más eso, ¿sí? Que yo empiezo, pues por así decirlo, pues, ¿ya? No empecé primero haciendo ROI, ya fui después de que había hecho algo de servicio. ¿Ya? Pero me encontré con una buena sorpresa, incluso en los servicios intergrupales, aunque es lo mismo, pero sí se maneja de un poquito diferente, ¿sí? Este, y el objetivo es el mismo, la transmisión del mensaje. Y he tenido una muy bonita experiencia, tanto en servicios generales como opciones intergrupales. Qué bueno, Aaron. Pues padrino, pues no me queda más que agradecerte por habernos dado este espacio de tu tiempo. Este, ojalá que algunos de los compañeros que nos escuchan pues se puedan sentir identificados con lo que aquí mencionamos y pues que se lleven algo, ¿no? Que ese es el objetivo principal. Y pues no me queda más que agradecerte. Me gustaría dar los números de contacto de la oficina intergrupal. Son el teléfono fijo 33 36 33 18 39 y el número de WhatsApp 33 32 26 34 47. Y pues nos pueden encontrar en Facebook como Alcohólicos Anónimos, Oficina Intergrupal de Zapopan. En YouTube igual, Alcohólicos Anónimos, Oficina Intergrupal de Zapopan. Y pues quedamos a sus órdenes. Si desean algo de la Oficina Intergrupal, estamos en un horario de atención de 10 a 2 de la tarde y de 4 a 7 de lunes a viernes. Y los días sábados y domingos de 10 a 2 de la tarde. De mi parte es todo y nos vemos hasta la próxima. Gracias.